Estamos estudiando, ¿verdad?, el libro La batalla por tu mente. Y las guerras más grandes que enfrentamos nosotros los cristianos, las batallamos aquí. Muchas veces, ¿verdad?, el pastor nos ha dicho en varias enseñanzas, en varias predicaciones, que a veces la batalla más fuerte con la cual nosotros tenemos que lidiar es con ¿qué? Con la mente y con ¿qué más? Con la carne. ¿Verdad? Tenemos un problema bien grande con la carne. ¿Cuál es? Quique, no te me quedes mirando así, tú sabes de eso. ¿Cuál es la batalla? Ajá, escuché por ahí, creo que fue María. Dormimos con ella y amanecemos con ella. ¿Hay alguna manera de desprendernos de la carne? ¿Verdad? El día que Dios nos llama a su presencia es cuando único. Así que tenemos que vivir con ella. Como decía María, nos tenemos que acostar con ella, nos tenemos que levantar con ella. Tenemos que soportarla. Y Pablo mismo decía que lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer es un problema grande. ¿Verdad? Así que voy a, como un tipo de trasfondo, voy a leer el párrafo que antecede a la parte de derribando los lugares altos. Dice, el plan de Dios no es que vivamos de liberación en liberación, sino de transformación en transformación. ¿Qué se refiere a esto? Que no es que vamos a estar viendo demonios en todo lo que nos pasa en nuestra vida. No es que todo vamos a estar, ay, Señor te reprenda, espérate, déjame orar por ti, que tú lo que tienes es un pichón ahí. No. La palabra de Dios y el plan de Dios para nosotros es que vivamos en transformación. ¿Y qué es transformación? Es que cambiamos el estado de cómo estamos. Perdonen la redundancia, ¿verdad? Si antes éramos personas que posiblemente teníamos un genio volado, como dicen en el campo, prendíamos de medio maniguetazo. Se supone que si somos una nueva criatura y fuimos transformados en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado ¿qué? Dominio propio. Dominio propio es que no es que no te va a venir la situación. No es que a Ramón no le va a cruzar un carro y le va a hacer un corte pastelillo. No es que fuimos a esta cadena bien reconocida aquí en Puerto Rico de comida y pedimos la comida y esperamos 45 minutos después y tuvimos que revestirnos de paciencia porque fuimos con hambre porque no habíamos ni desayunado, ¿verdad? O que una persona en la carretera nos acordó toda nuestra genealogía. Y tenemos que simplemente declarar la bendición de Dios sobre él, sobre ella. Siempre que me acuerdo de eso, me acuerdo de una anécdota de Pastor Pepe, de una persona que le respondió de una manera no muy sabia y se fue como con un pequeño altercado. Simplemente dijo, dele gracias a Dios que usted me conoce así. Y él le contestó, tú dale gracias a Dios que tú me estás conociendo ahora en este ámbito de vida. Dios nos transforma. Dios nos cambia. Pero eso no quiere decir que tú y yo no tenemos que trabajar todos los días con fortalezas mentales que tenemos en nuestra mente, que tenemos que derribarlas y tenemos que atarlas, porque la palabra de Dios dice que Él nos ha dado el poder y la autoridad para nosotros tener ese dominio propio. Y por medio de la sangre de Cristo, nosotros
reprender y echar fuera. Así que si somos transformados, somos cambiados, por medio de la sangre de Cristo. Cada creyente es responsable de bregar con las áreas en su vida las cuales atraen el pecado y los demonios. Y debe tomar una decisión firme de ser libre de toda fortaleza satánica que le da lugar al diablo para entrar a su vida. Cuando estaba más joven de lo que estoy ahora, yo recuerdo que mi papá no le gustaba ir a bodas o actividades seculares. Y decía, este papá a mí es más aburrido. Pues no quiere salir, no quiere hacer nada. Y un día él se sienta conmigo. Y él me dice, Egui, ¿tú sabes por qué yo no voy a eso? Porque yo no quiero exponerme. Dios a mí me liberó del alcohol. Y si Dios a mí me liberó del alcohol y yo sé que esa actividad a la cual me están invitando o nos están invitando, sé que no es una actividad cristiana, lo más probable es que hayan bebidas alcohólicas o hayan esto. Entonces yo voy a exponer mi vida a que posiblemente yo voy a caer. Oh. De eso está hablando esto. Tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo y hermano en la fe de la iglesia que estaba antes de donde estar, ¿verdad? Aquí, donde estoy ahora. En esa iglesia, la Santa Cena la daban con vino, no era con jugo. Esa persona anhelaba que se diera la Santa Cena, y no precisamente porque se quisiera comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Era porque deseaba el vino que se iba a dar en la Santa Cena. Porque Dios lo había rescatado del alcoholismo. Obviamente tan pronto el pastor lo supo, dijo, de ahora en adelante la Santa Cena se va a dar con jugo de uva. Porque tampoco vamos a hacer instrumentos para que un hermano tropiece y caiga. Así que nosotros somos los responsables de trabajar y de bregar con cada área de nuestra vida. Porque ¿quién te conoce mejor que tú? Tú sabes las cosas que te afectan, tú sabes las cosas que te impactan, tú sabes las cosas que te hacen caer. Por eso la palabra es bien clara y dice, aquel que crea estar firme, mire, que no caiga. Nos tenemos que cuidar nosotros. Esa parte nos toca a nosotros. Si Dios te sacó de un lugar, si Dios te sacó a ti que te gustaba bailar más que un trompo, a mí no me miren porque yo tengo 2 pies izquierdos. ¿Ok? Miren, no se meta. Mejor, como dice el pastor, ponga a esta Miguelito. Bueno. Si le quiere, machacarle la cabeza al diablo, necesita el poder de Dios. Mire, póngase un merengazo de eso y póngase a gozar. Y allí, mientras está lavando la casa o está haciendo el patio, y gócese y disfrútese en el Señor y baila ante la presencia del Señor y deleites en su presencia. Pero no se exponga. Tenemos que cuidarnos porque la palabra de Dios dice que las zorras pequeñas echan a perder la viña. Gracias, chico. Echan a perder la viña. En cualquier parte de nuestra vida que nosotros nos descuidemos, le estamos dando la oportunidad al enemigo para que él tenga poder legal sobre nosotros. Porque nosotros se lo dimos y le dimos la oportunidad y le abrimos la puerta. No negamos que esto es un proceso. Mientras tanto, si es necesaria la liberación de demonios,
no tengamos reserva de someternos a ella. ¿Okay? Sí, no es que vamos a estar viviendo todo el tiempo, ¿verdad?, declarando que el poder de las tinieblas o del enemigo está sobre nosotros, pero en el momento que haya que hacerlo, como ha dicho nuestro pastor, él pide muchas veces que nuestros cultos sean de liberación, que nuestros cultos sean de poder. ¿Por qué? Porque en medio de nuestras reuniones van a llegar la gente que va a estar atada, va a llegar la gente que va a estar confundida, va a llegar la gente que va a venir con situaciones, y este es el hospital y esta es la casa que Dios está levantando para que esa gente llegue aquí y reciba liberación y reciba libertad. Pero no es lo mismo que venga uno de afuera para recibir liberación en la casa, a que también tengamos que trabajar con liberación con los que están dentro. No, cuando los que estamos adentro somos los paramédicos, somos los enfermeros, somos los doctores que vamos a trabajar para que esa persona reciba la sanidad y reciba la liberación de su alma. La meta es que el carácter y la vida de Jesús se formen en nosotros hasta que ya no necesitemos más liberación, sino que seamos sus instrumentos para liberar a los que acaban de empezar el proceso. Amén. ¿Cuántos creen que somos una iglesia de liberación? ¿Cuántos creen que este es el hospital que Dios está levantando en el área este para reformar y cambiar la vida y la salud mental de este pueblo? Iglesia, yo lo creo. Yo lo creo que estamos en un campo de preparación. Por eso es que cosas y libros como este se están discutiendo. Porque Dios nos está preparando, Dios nos está capacitando, Dios quiere que recibamos en Él la libertad del Espíritu para que tengamos el poder y la autoridad de derribar toda fortaleza que el enemigo quiera levantar en nuestras mentes, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser libres y podamos traer libertad a aquel que está cautivo. Si hay algo que no detienen o voy rápido, me detienen, por favor. Ahora vamos a derribando los lugares altos. Cuando vamos y estudiamos, ¿verdad?, la palabra del Señor y vemos, ¿verdad?, muchas veces, y vemos los reinos en el antiguo, ¿qué pasaban con las ciudades? Las ciudades estaban guardadas ¿cómo? Por murallas, ¿verdad? Y muchas veces usted, si es como yo, apasionados de las películas estas de caballeros y guerreros, a mí yo me meto en esas películas y me las vivo. ¿Qué usted ve, verdad? Que en esas murallas o en esos lugares altos, a la parte de arriba de esas murallas, ¿qué estaban? ¿Perdón? Había una torre. ¿Qué más? Estaban los centinelas, estaban los guardias. ¿Y qué pasaba si tú te acercabas a la muralla? Te iban a atacar y vas a morir. Pero, ¿qué era esa muralla sobre esa ciudad? ¿Era una qué? Gracias, María. Era una fortaleza. Y aquel, ¿verdad?, que no sabe o no puede visualizar eso, ¿verdad? Métase a la película y vamos a irnos a la ciudad del Morro, al fortín de San Felipe del Morro. ¿Cuántos han ido al Morro? ¿Dónde está el Morro? ¿Verdad? Y que usted ve que es una estructura bien alta. Ahora no, ahora tiene una carretera bien bonita que usted llega allá, pero eso no estaba ahí. O sea, usted se ponía de acá abajo y usted veía esa fortaleza allá arriba.
asimismo son las fortalezas que hay en nuestra mente. A veces entendemos o creemos que son cosas que no podemos trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque a veces son patrones, son conductas que tenemos en nuestra vida, que la tenemos posiblemente desde que nacimos. A veces yo digo, Señor, quítame cosas que mal aprendí, patrones posiblemente hasta religiosos que mal aprendí, pero que muchas veces estancan o detienen cosas en mi vida que Dios quiere obrar en mi vida. Porque fueron cosas mal aprendidas, pero que arrastramos desde que somos niños, somos jóvenes, posiblemente cosas que vienen desde nuestra familia, cosas que vienen posiblemente que condenan tu vida, porque vienen hasta en el cuerpo, hasta vienen en el ADN. Por eso a veces cuando tú vas a un médico, te ve, no sabe quién tú eres. Ah, es Cardonato, ok. Ajá. Edgar, ¿y tú tienes en tu familia gente que padeció de cáncer, diabetes, y por ahí siguen? Cada una de esos patrones y esas cosas ya te marcan en tu ADN y te dice, pues mira, sí, tú estás propenso a ser un diabético, a ser con artritis bla, 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 todos esos nombres enredados. ¿Ah? Y entonces tú comienzas a decirle, sí, doctor, sí. Y te pones de acuerdo y atrae esa fortaleza y esa maldición sobre tu vida. Cuando Dios te dice que por medio de la sangre de Cristo y por medio de las llagas de Cristo, Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Pero el tú quitar esa fortaleza de enfermedad en tu vida no es fácil. Yo una vez fui confrontado en la iglesia que estaba anteriormente. Desde ahí cuando aprendí, yo dije, no más, hasta aquí llegó. Y cuando a veces me preguntan, dice, gracias a Dios mi familia es una familia sana. Ay, Edgar, tú estás mintiendo. No. Yo estoy declarando lo que declara la palabra de Dios. Yo estoy declarando que en mí se muere toda maldición generacional y que de mí en adelante mi familia va a operar en sanidad, va a operar en salud, y que de mí en adelante la sangre de Cristo rompió y radicó toda maldición que el diablo había declarado sobre mi vida, y que el diablo no tiene nada que reclamar en mí. Porque yo soy mejor que nadie, no, yo soy el Hijo de Dios. Y fui lavado por la sangre de Cristo. Y cada herida pagó un precio por mí. Por mí nada más, no, por ti también. Por eso la palabra de Dios es bien clara y dice que el poder de la vida y la muerte está en ¿qué? En lo que tú declaras con tu lengua. Pero tu lengua tú la tienes que amarrar al poder de la palabra de Cristo. Dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Así de que yo tengo que llenar mi corazón. De que yo tengo que llenar la mente. Yo tengo que llenarla de amor. Tengo que llenarlo de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que me va a dar la herramienta para cuando vengan los dardos del enemigo, yo poder en el nombre de Jesús, yo te ato, te reprendo y te echo fuera. Cuando Jesucristo fue tentado, que el diablo vino con medias verdades, hablarle la mitad del versículo a Jesús, metió la pata, porque entonces Jesús le contestó con la palabra completa. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía esa palabra ya impregnada en su corazón y en su espíritu. Y con la palabra pudo detener y refrenar todo plan del enemigo y pudo vencerlo. Por eso es el énfasis de nuestro pastor muchas veces en decir, no, tú no vas a depender de lo que yo, como tu pastor, doy de ti, o de cuando tú tengas un problema y que me vas a llamar a la 1 de la mañana.
Porque si Dios lo va a tener posiblemente orando o intercediendo, pero sí, como todo hombre humano, posiblemente esa hora va a estar ¿qué? Durmiendo. ¿Y quién tiene que batallar con eso? Porque ¿quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio la autoridad? La autoridad te la dio Cristo. El mismo poder y la misma autoridad que tiene nuestro pastor. El mismo poder y la misma autoridad que tiene el hombre de Dios que dirige este ministerio. Dios la ha depositado sobre ti. Y ellos nos han enseñado a nosotros que tenemos que buscar, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que impregnarnos de la palabra para cuando llegue el día difícil, en el banco de nuestra mente y en el banco de nuestro corazón haya depósito de la palabra para en el nombre de Jesús poder declarar la autoridad del Padre sobre nuestras vidas y podamos atar y podamos declarar que ningún principado, que ninguna potestad, que ninguna fuerza del maligno podrá levantarse en contra de nuestra casa, podrá levantarse en contra de nuestro hogar, podrá levantarse en contra de nuestros matrimonios, podrá levantarse en contra de nuestros hijos, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero el responsable de levantar fortalezas correctas en Cristo, en mi mente y en mi corazón, soy yo. Derribar los lugares altos significa quitar ídolos del corazón. Todo lo que ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Renunciar al orgullo, a la arrogancia, a la autosuficiencia. Mire, cuando estábamos en el mundo, nosotros los creíamos que éramos invencibles. Qué ignorantes éramos. Cuando estábamos en el mundo, creíamos que podíamos hacer cualquier cosa. Pero Dios, cuando nos trajo a la verdad de la palabra, nos dice y nos aclara y nos recuerda que nada podemos hacer sin el amor del Señor. Cuando en un momento dado el apóstol Pedro es confrontado por el mismo Jesús, le dice: bueno, Pedro, si tú quieres seguir por ese lado, pues vete también con ellos. Y él le dice: Jesús, ¿pero a quién voy a ir? Si solo en ti yo tengo palabras de vida eterna. Él sabía que solamente podía acudir a él. Si solamente él sabía que las palabras que Dios hablaba a su vida y a su espíritu eran las que podían confrontar aquel carácter fuerte que tenía Pedro y podía traerle paz y controlarlo. Gente, yo no era fácil. Yo no era fácil. No, todos los días tengo que morir y 1000 muertes a mí. Dios me trajo a esta casa siendo un hombre maltratante. Dios trajo a mi familia en esta casa a punto de un divorcio. Porque yo, Ángel, no era. Y no es algo que digo con orgullo. No, lo digo con una vergüenza horrible. Y tener a mi hermoso padre espiritual, Pepito Cruz, ahí. Cada mensaje y cada palabra, eso era un latigazo a mi mente. Y diciéndome: no, tú no eres hombre, el que hace eso no es hombre. Y eso comenzó a obrar en mi vida. Y eso comenzó a cambiarme. Y yo tuve que comenzar a morir. Y yo tuve que comenzar a entregarme al Señor. Y yo tuve que comenzar primero a sanarme yo.
para que entonces Dios comenzara a sanar mi matrimonio, nuestro matrimonio. Y Dios comenzó a cambiarnos. Y Dios comenzó a restaurarnos. Y de lo que el diablo decía, ya esto se tumbó y se acabó. Gente que toda la vida habíamos estado en la iglesia. Pero cuando saqué el lugar de Dios para dárselo a mi esposa, Dios no cuadra con eso. Ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, perdón, ni tu esposa, ni tu papá, ni tu mamá, nadie ocupa el lugar de Dios. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Yo amo a Samuel con mi vida. Con mis padres ustedes saben ya el testimonio. Pero Dios para mí lo es todo. Porque cuando más en el lodo cenagoso yo estaba, cuando fui olvidado de todo el mundo, Él no se olvidó de mí. Cuando ya yo creía que todo para mí se había acabado, me hizo como Pedro, extendió su mano, la extendió al fondo, me agarró la mano, me levantó y me sostuvo y me dijo: yo no he terminado contigo, todavía yo tengo un plan sobre tu vida, todavía yo tengo un plan sobre tu casa. Y me trajo una iglesia que me amó y me sigue amando. Y me trajo un pastor que me doctrinó, que me enseñó. Por eso todos los días lo amo, lo amo, lo amo. Porque si en parte yo estoy en pie hoy aquí, es por la enseñanza y por el amor que me dio. Y por la oportunidad. Porque si en algo él creía y era su dicho de todo el tiempo, era que para Dios lo importante es la gente. Y que si Dios le dio muchas oportunidades a él, ¿cuánto más él no podía hacerlo con la gente? Porque él creía en la gente. Porque él creía que el Dios que él amaba y predicaba era el que cambiaba a la gente. Y lo hizo conmigo. ¿Por dónde me quedé? Ok. ¿Cuál es el significado de arrogancia? Es creerse por encima de otros. La arrogancia es una actitud de superioridad en la que una persona se considera a sí misma más importante y capaz o valiosa que los demás y lo manifiesta con desprecio, soberbia o falta de humildad. ¿Qué fue lo que provocó que Luzbel cayera en la posición que cayó? Vamos a ver. Que quería ser como Dios, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se llenó de qué? Soberbia. ¿Verdad que sí? ¿Quién me ayuda? Isaías 14. Vamos a leer del 12 al 15. Pues decía: a ti mismo, ¿subiré a dónde? Para poner qué. Pues si estaba el trono de Dios ahí. Por encima de las estrellas de. Ay, santo. Sigue, Sara. ¿Y seré como quién? ¿Seré como quién? Ay, y el 15. ¿Cuál fue la consecuencia?
Gente, hay otro, ese no lo tengo aquí. Después usted tenga la asignación, lo busca y me orienta y me lo envía también. Habla sobre todos los atributos, las cosas que tenía Luzbel. Ese era su nombre original. Dice que cuando él caminaba, ¿qué pasaba con su cuerpo? Brillaba todo su esplendor. ¿Y qué tocaba qué? Música. Por eso es la influencia musical tan fuerte. Por eso es que la música tiene tanta influencia y afecta e impacta tanto a nosotros, porque el que la conoce cargaba con ella en su cuerpo. Y de toda esa hermosura y toda belleza se creó que, se creyó, pero mire lo que lo llevó a la soberbia y la arrogancia. Tenemos que cuidar nuestro corazón, iglesia. Nosotros vinimos del qué, del polvo de qué, de la tierra. Pablo decía que tenemos esta excelencia en qué, en qué, en vasos de barro, para acordarnos que qué, que la excelencia del poder viene de quién, es de nosotros. No es porque somos más lindos que nadie. El poder viene de Dios por misericordia, por amor. Nosotros no somos nadie. Simplemente Él sopló vida en nosotros y puso su imagen en nosotros. Pero no somos más grandes que Dios. Líbrenos Dios de pensar en algún momento que somos más grandes que Él. No. Solo por su gracia yo estoy en pie. Solo por su misericordia es que sigo en pie. Solo Él es el que produce en mí el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Tenemos que, como decía ahorita, tenemos que romper con creencias, hábitos o patrones que se oponen a la verdad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar el entendimiento. ¿Por qué? Si hay algo lleno, si hay un vaso lleno, está hasta el tope, ya no le cabe ni una gotita más. ¿Qué pasa si usted le echa más agua? Borda. Okay. De igual manera, si yo creo que a usted no le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Si usted tiene un cuarto lleno de cosas, que ya no le cabe nada más, ¿verdad? Usted no, pero es que le cabe otra cosita más y usted va y se mete a Chain o se mete a Temu y allá compra otra cosita más y cuando la va a acomodar, mire, no cabe más nada. ¿Qué usted tiene que hacer? Usted tiene que hacer espacio o parar de meterse a Temu o a Chain y no comprar más nada. Pero lo ideal, al punto que quiero llegar, usted tiene que hacer espacio, usted tiene que sacar lo que estaba ahí. Dios no puede renovar nuestra vida si nuestra vida sigue arrastrando los casquivaches viejos que teníamos. Dios no puede cambiar nuestro corazón y nuestra mente si seguimos arrastrando cosas e ideas y pensamientos erróneos que fuimos mal enseñados en el pasado. De la manera en que renovamos nuestra mente es que entonces nos tenemos que despojar. La Biblia lo pone como que tenemos que despojarnos de ese qué, del viejo y la vieja, no de su esposa ni de su esposo, de esa vieja y ese viejo hombre. ¿Para qué? Para que ese nuevo hombre y esa nueva mujer que Dios tiene para ti y para mí comience a renovar un espíritu, una fortaleza espiritual en Cristo Jesús.
Creo que yo no he leído nada del libro aquí, pero vamos allá. Y ahora llegamos a la parte más excitante de este capítulo. ¿Cómo derribar de mi mente esas fortalezas que impiden que yo piense los pensamientos de Dios y me conducen a desobedecer su voluntad? Así que ese viejo hombre o esa vieja mujer lo que nos lleva es que a desobedecer a Dios. Así que tenemos que erradicar esa conducta o ese viejo hombre, esa vieja mujer de nuestra vida. Comienza armándote del pensamiento. ¿Quién lo dijo? Comienza armándote del pensamiento de victoria. Yo puedo destruir esas fortalezas en mí porque Dios lo ha dicho en su palabra. Y si Dios lo dice, yo lo creo. No pongas más excusas. No niegues la existencia de esa fortaleza. Las fortalezas están en ti. O sea, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida para cambiar es que reconocer que estamos mal. Reconocer que hay áreas en nuestra vida que tienen que ser ¿qué? Cambiadas. Y una vez nosotros reconocemos, entonces le damos paso al Espíritu Santo de Dios que por medio de la palabra de Cristo, Él comienza a renovar y a cambiar nuestras vidas. Miles de personas nunca son liberados en esta área porque viven en la tierra de la negación. El primer paso para cualquier liberación empieza con la aceptación y la disposición. Así que tenemos que estar dispuestos a que, Señor, haz conmigo como tú quieras. Yo soy el barro, pero el alfarero eres tú. No me bajes de la rueda. Y me está formando y de momento sale una piedra, échale agua, papá. Y vuélveme y esbarátame y vuélveme y fórmame, pero no me sueltes. No me saques de tus manos. No me dejes de formar. No dejes de trabajar conmigo. No dejes de cambiarme. Reconoce que esto es una lucha. ¿Qué? Dígame, estoy en la página 85. Reconozco que esto es una lucha espiritual. No es emocional ni mental. No mires las cosas según la apariencia de la carne. De ahí nos da una cita bíblica, 2 Corintios 17. En Reina Valera, sí. Ahí está. ¿Quién nos puede ayudar? ¿A quién pertenecemos, María? Pertenecemos a Cristo. Amén. Seguimos. Sino según la realidad de la palabra y el Espíritu de Dios. Sumérgete. Santo. Sumérgete en la palabra y pídele al Espíritu Santo que te revele todo razonamiento en ti que se sobrepone al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios, perdón. Revélale. Dile al Espíritu Santo, revélame todo aquello que tú tienes que remover de mí, que me aparta de ti. Revélame qué tengo que sacar de mí para que yo mengüe y qué pase con Cristo. Y Cristo crezca en mí. Porque en la medida que Cristo crece en mí y en la medida que Él toma más espacio y más control y más dominio de mi vida, estoy menos propenso a que el enemigo pueda encontrar en mí áreas de oportunidad para él reclamar sobre mi autoridad. Recuerda lo que dijo el gran reformador Martín Lutero, que el razonamiento es el caballo del diablo.
quiere decir eso? Que a veces nos enfrascamos y nos razonamos y le damos 20 vueltas a las cosas y buscamos las 20 patas al gato. Mire, no. Ahora mismo, ¿qué está pasando con muchas de las iglesias hoy día? Se quieren acomodar, ¿verdad? A complacer la necesidad de las personas para que las personas se acomoden y se sientan bien. No. La palabra es bien clara cuando dice que no nos podemos conformar a este siglo. Tenemos que ser transformados y renovados en Cristo. Tenemos que morir cada día nosotros para que la verdad de Dios se haga verdad y revelada en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo consejo o pensamiento que se opone a Dios o simplemente pone en duda parte de su palabra es un razonamiento del diablo. Y hay una pregunta, ¿verdad? Que nuestro apóstol plasma ahí, dice: ¿quieres que el diablo continúe siendo tu jinete? No. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Lo que yo quiero que obre en mí es Cristo. Lo que yo quiero que opere en mí es el Espíritu Santo, que su libertad opere en mi vida y que yo pueda conquistar y trabajar lo que Dios tiene para mi vida. Dice, esto implica que tendrás que cambiar algunos hábitos de lectura y entretenimiento. Así que tenemos que tener cuidado de lo que entran por estos ojos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Y en el alma, ¿qué nosotros abrigamos en nuestra alma? Las emociones, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Tenemos que tener cuidado con lo que alimentamos nuestra alma. Y la manera en que nosotros alimentamos nuestra alma es con la vista. ¿Ok? Así que tenemos que ser bien cautelosos y bien cuidadosos con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros nos exponemos. ¿Por qué? Porque tras que de eso nos llenamos, eso es lo que vamos a llevar a nuestras casas. Y entonces a veces nos preguntamos por qué se suscitaron situaciones en nuestra casa. Y a veces nos preguntamos, pero ¿y por qué se levantó esta guerra o esta discusión aquí? Que estaban las cosas lo más bien. ¿Qué tú estuviste viendo durante el día? ¿A quién tú estuviste escuchando durante el día? ¿Qué chisme tú escuchaste durante el día? Oye, te voy a hablar algo, pero es para que ores. Es una inquietud que yo tengo. Pero es para que ores, me ayudes a orar. O allá en el trabajo te quisieron enseñar algo y ya tú detestaste que eso no era. Mira, salte de ahí, vete. Estamos trabajando con principados, con potestades, con autoridades espirituales en las regiones celestes. Si no somos sabios, si no somos sabias, tenemos que irnos. Tenemos que cuidar de nosotros, porque de nosotros depende nuestra casa, de nosotros depende nuestro hogar, de nosotros dependen nuestros hijos. Por eso es que yo me tengo que cuidar, porque hay un hijo que depende de ver un ejemplo en su papá. Y si yo no soy un buen ejemplo con mi conducta, con mis acciones y con yo buscar de Dios y con yo estar en el lugar secreto y buscar del Señor y tener comunión con Él, posiblemente voy a llevarme a mi hijo arrastrado a hacer cosas que no debe de hacer si yo no tengo una conducta correcta.
Así que tengo razones de sobra por la cual yo viví el arreguindado del Señor, para darle a Él una herencia de vida. De igual manera nosotros tenemos que darle herencia de vida a nuestros hijos. De igual manera nosotros tenemos que darle herencia de vida a nuestros nietos. Porque nuestras casas dependen de nosotros. La responsabilidad moral recae sobre nosotros los hombres. Al que Dios le llama sacerdote es a quién? Es al hombre. A veces en falta de un hombre, la mujer entonces asume el papel, pero la responsabilidad en la palabra cae sobre el hombre. El primero que tiene que orar, el primero que tiene que estar clamando por su casa, intercediendo por su casa, buscando el bienestar de sus hijos, es el hombre. El primero que tiene que estar intercediendo por su casa, por su familia y por su esposa, es el hombre. Pero últimamente en nuestras comunidades nos estamos quedando que los hombres se quedan y la mujer Dios te va a reclamar a ti y me va a reclamar a mí por lo que estamos haciendo por nuestras casas. Y esto no tiene que ver con que uno sea de una personalidad tranquila y otros sean más sanguíneos. No. La responsabilidad de nuestra casa, el sacerdote de la casa somos nosotros. Y si a veces no tenemos las herramientas o no sabes cómo hacerlo, aquí hay una iglesia que te ayuda a hacerlo. Aquí tenemos un pastor que nos está instruyendo y que nos está llevando. Aquí hay reuniones de los hombres guerreros. ¿Dónde están las mujeres victoriosas? Los hombres guerreros. Que hay reuniones de los hombres guerreros en la cual Dios nos está llevando, nos está instruyendo, nos está confrontando y nos está dando duro. Pero nos está llevando a la excelencia de Cristo. Nos está llevando a ser los hombres que Dios quiere hacer de nosotros. Pero tenemos que derribar todo argumento y todo pensamiento de esta carne que se quiere acomodar. No. Gente, no es fácil. Mire, cuando yo me río. Cuando el pastor comenzó a hablar y decirle: Señor, atorméntalo, que se levanten de madrugada, que se pongan a orar a las 3 de la mañana. Ahí no falló. A las 2. Yo quiero dormir. Y no fallaba. Y no me daba chispa de sueño después. Mira, a veces hay que tenerle miedo a lo que el hombre de Dios de esta casa ahora, ¿sabe? Pero ocurre. Pero usted sabe por qué. Porque las batallas más grandes espirituales se liberan en las madrugadas. Y cuando Dios te inquieta en las madrugadas, levántate y ponte a orar, porque Él lo está haciendo para salvar tu matrimonio y para salvar tu casa. Cuando Dios te levante de madrugada, sacúdete el sueño y ponte a orar y a clamar, porque de algo Dios está liberando a tus hijos, de algo Dios está liberando a tu esposa, de algo Dios está librando a tu esposo. Y ese es el momento en que Dios te está llamando y te está sacudiendo para que las fortalezas espirituales que se quieren levantar en contra de tu casa se vayan al piso. Pero entonces vemos un trabajo, vemos algo de esas cosas raras que a veces encontramos en el piso y le cogemos miedo y cogemos huir. No, Dios nos ha dado poder y autoridad. Dios nos ha dicho que no podemos huir y que no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que sabemos que el Dios que opera en nosotros es más grande y es más fuerte del que está en contra de nosotros. Y nos paramos en autoridad y nos paramos en poder. Y dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia de Cristo.
Pero a ti y a mí nos toca hacer nuestra parte. A ti y a mí nos toca derribar toda fortaleza del enemigo en nuestras mentes y llenarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para cuando llegue, ¿qué? Gracias, María. Para cuando llegue el día malo, tú y yo podamos vencer. Tú y yo podamos prevalecer. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Así que, como le dije, cuidado con lo que vemos, cuidado con las películas, con las canciones, con las cosas que vemos y con todo lo que se oponga al conocimiento de Cristo. Lo otro que dice, ¿verdad?, es que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y filtrar todo por la palabra de Dios. ¿Estamos bien, iglesia? Mire, si algo que me detiene, por favor. Tenemos que someter los pensamientos. Tenemos que someter las decisiones. Tenemos que someter nuestras emociones a la voluntad divina. Mire, el problema no está en que, como decía ahorita, no está tan solo en identificarnos. Ok. Permítame. Identificamos un problema, identificamos un área de oportunidad en nuestra vida, pero tenemos que confrontarlo. Y después que lo confrontamos, ¿qué hacemos? Renunciamos a eso. Decimos hasta aquí. ¿Ah? Y cuando nuestro pastor nos estaba enseñando, ¿verdad?, y nos estaba hablando que cuando somos libres de una influencia demoníaca, ¿qué pasa? Te hablo de eso, creo que fue la semana pasada o la atrasada. Dice que la casa quedó limpia, barridita. ¿Y quedó qué? Vacía, ¿verdad? Gracias. ¿Y qué pasó? Lo que estaba ahí está mirando su antigua casa. ¿Ok? Chequeando. El inquilino quiere volver a entrar. ¿Qué dice? Después quiere volver con cuántos más. Gracias, hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo no quiero dejar mi casa vacía. Mi casa yo la quiero dejar siempre, siempre, siempre tiene que estar llena de Él. Señor, que esté más llena de ti. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Que cuando pase lo que vaya a pasar, cuando vea mi casa, dice, no, párate, yo no puedo ocuparla porque eso está lleno. Está limpia, pero está llena. Porque Dios no opera en lugares sucios. Dios mora. El Espíritu Santo de Dios hace morada en lugares limpios. En lugares donde el río de Dios fluye en nosotros. Donde el río de Dios trae limpieza y trae purificación a nuestra vida. Donde el río de Dios alinea nuestra mente y nuestros pensamientos. Todos los días estamos viviendo una transformación en nuestro corazón.
Todos los días estamos siendo nuestra mente transformada y cambiada. Esto no es un acto, ¿verdad?, que es superficial, es por encimita. Es como cuando usted sufre una quemadura profunda, ¿qué pasa? Un proceso doloroso, porque tienen que limpiarte toda esa piel. Tienen que removerte toda esa piel. Eso es, ahí no hay anestesia. Eso es a pulmón. Pero esa piel te la tienen que remover. Tienen que llegar hasta que encuentren ¿qué? Piel buena, piel limpia. Para que después de ese proceso, ¿qué pase? Dios es tan bueno y tan excelente que se comienza a crear ¿qué? Piel sana, piel nueva. Se renueva. Amén. Gracias. Así es nuestra vida. Sufrimos la quemadura del pecado. Sufrimos la quemadura de lo que pasó en nuestra antigua vida. Pero la sangre de Cristo fue el bisturí que nos comenzó a limpiar. La sangre de Cristo fue el bisturí que nos comenzó a renovar nuestra vida y nos llevó hasta el lugar donde el Espíritu de Dios comenzó a florear en nosotros. Pero se comenzó a crear el tejido de la palabra de Dios. Se comenzó a crear el tejido de los pensamientos de Dios para mi vida, que son pensamientos de bien y no de mal. Nos comenzamos a llenar de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y se comenzaron a crear fortalezas que dicen: Dios es mi fortaleza, Dios es mi fuerza, Dios es mi ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Dios comenzó a crear en nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y todas esas fortalezas se comienzan a crear y a nacer en nuestra mente. Y entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Romanos 8, 37 al 38 en la NTV dice: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. ¿Es a mitad? ¿Es parcial? No, es absoluta. Por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. No te sientas menos. A veces el enemigo querrá o tratará de recordarte tu pasado. Tratará, y la gente también, gracias María, pero son gente que son utilizadas por el mismo poder de las tinieblas. Pero te voy a recordar algo. Dios te dice que tus pecados Él los ha hecho al fondo del mar. Y que Él no tiene memoria de ellos. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si mi papá no me condena, porque ya Él pagó el precio por medio de la sangre de Cristo, yo no me voy a recordar de nada de lo que pasó en mi pasado. Cuando el enemigo te quiera recordar de alguien que tú eras en tu pasado, tú dile: mira, yo no me acuerdo de qué tú estás hablando, porque ya Cristo llevó cautivo toda mi vida en la cruz del Calvario. Yo no sé de quién tú me estás hablando. Yo me olvidé de esa persona. Esa persona es totalmente ajena para mí. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, oye,
Otra vez. Iglesia, yo no sé cuál es tu preocupación. Ya van 2 veces que me lo recuerda. Yo no sé cuál es tu preocupación. Dios quiere que te deshagas de tu preocupación hoy. Dios te está diciendo, nada te podrá separar de su amor. Dios te está diciendo, si Dios te trajo aquí hoy, yo no sé en qué tú estás pensando, qué cuenta tienes, no te llegan los trabajos que tú quieres, no te llegan los contratos que estás pensando, posiblemente no sabes cómo vas a pagar qué. Dios te está diciendo, confía en mí que yo soy el proveedor de tu necesidad. Confía en mí que yo soy el Padre eterno y responsable, que estoy contigo. Si yo cuido de las aves, ¿cómo no más voy a cuidar de ti? Tu Padre te dice, pídeme y te daré. Confía en que Jehová tu Dios es tu proveedor. Hemos recibido testimonios aquí en la casa de las cosas grandes que Dios está haciendo. El trabajo que tú necesitas, Dios lo tiene. Los contratos te van a llover. Pero cuando venga la bendición, no te olvides del Dios que te dio la bendición. Y saca el tiempo de Dios y saca todo lo que Dios da para tu vida. ¿Por dónde me quedé? Las preocupaciones del mañana. Ajá, me quedé por ahí. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada, iglesia, nada, hijo, nada, hija, te podrá separar del amor de Dios. Dios no entregó su vida y la vida de su hijo en vano. Dios la entregó porque Él sabía que iba a levantar una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, que iba a reconocer la fuerza de Dios en ella, que sabía que por medio de la sangre de Cristo, tú y yo somos más que vencedores, que ninguna arma forjada en contra de nosotros podrá. Pero tú y yo tenemos que llenarnos del poder de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que confesar la palabra. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que meternos en los huesos la palabra de Dios. Dios quiere que guardemos nuestra mente de toda fortaleza espiritual. Dios quiere que guardemos nuestra vida, que nos guardemos para Él y que nos entreguemos a Él. No hay ninguna fortaleza en nuestra vida que Dios no pueda vencer. Dios nos ha dado el poder y las armas poderosas en Él para destruir toda fortaleza del enemigo. Así que, iglesia, vamos a confiar en lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Vamos a confiar en que Dios en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Tú eres un guerrero del Señor y un victorioso del Señor. Tú eres una guerrera del Señor y una victoriosa del Señor. No te dejes engañar por lo que tus ojos naturales ven. La palabra de Dios dice que Moisés se sostuvo como viendo ¿a qué? Como viendo al invisible, pero él sabía la promesa que Dios había hecho sobre el pueblo. Él sabía que había una tierra prometida que había que conquistar, y si Dios lo dijo, él creyó en esa promesa y él vivió por esa promesa. Hay una tierra prometida que Dios tiene para ti. Hay una tierra prometida que Dios tiene para mí. Tu casa, mi casa, está sembrada en las manos del Señor. Las promesas de Dios son para mi vida. Las promesas de Dios son para tu vida. Las promesas de Dios son para tu casa. Dios quiere restaurar nuestras vidas, porque hay un lugar de excelencia de Dios para cada uno de nosotros. Mañana no será igual, será mejor. Mañana no será igual, será mejor. Dios tiene grandes planes para con nosotros. Simplemente nos toca a nosotros cada día morir a nosotros mismos, morir a las fortalezas
que nos detienen y que nos quieren derribar. Y declarar la fortaleza de la sangre de Cristo sobre cada una de nuestras vidas.